Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es el hermano pastor Michael Castro y bienvenido a esta clase de teología bíblica y sistemática. En esta clase vamos a estar explorando nuestros fundamentos doctrinales como cristianos, que nos definen, que nos hacen diferentes a diferentes tipos de religiones y denominaciones que existen en este mundo. Cuando usted se encuentra a la encrucijada de comenzar a servirle al Señor, la próxima pregunta más importante es: ¿qué me define como cristiano? ¿Qué me hace diferente a un católico, a un testigo de Jehová? O quién sabe, algo más simple como una denominación diferente como maybe metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos. Y eso es lo que estamos tratando de llegar en esta lección de Teología Bíblica y Sistemática. El libro que vamos a estar utilizando es el libro de Teología Bíblica y Sistemática, escrito por Meyer Pearlman. Es un libro muy famoso, estudié bajo este libro y yo creo que la mayoría de nuestros antepasados ministros, ¿verdad?, han estudiado a través de este libro. Es un libro muy bueno y muy conciso. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción a la teología bíblica sistemática, la cual es la página, vamos a estar estudiando el capítulo 1, el cual es la página 5, desde la página 5. Amén. Vamos a hablar acerca de la teología bíblica sistemática y vamos a hablar acerca de la naturaleza de la doctrina. La doctrina cristiana, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en una forma sistemática. Cuando nosotros hablamos de una doctrina cristiana, son nuestras verdades fundamentales, nuestro fundamento. A partir de nuestro fundamento salen todas las otras ordenanzas o creencias que nuestra denominación puede tener. Pero no podemos tener alguna creencia o práctica que no esté fundamentada en estas doctrinas fundamentales. Y más adelante en este video vamos a ver cuáles son esas doctrinas fundamentales. La teología doctrinal La teología doctrinal se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador y el hombre. La teología o doctrina es el estudio o la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de la creación con el hombre. Cuando usted escucha la palabra teología, la teología significa la ciencia que estudia a Dios y su relación con el hombre. Y el próximo punto es: ¿qué relación hay entre la teología y la religión? Es fácil escuchar muchas personas diciendo: nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Y es cierto, nosotros cuando nos referimos a que no somos religiosos, la palabra religión ha tomado un sentido totalmente diferente hoy en día a lo que originalmente es. Sí, nosotros literalmente somos personas religiosas. ¿Por qué? Porque practicamos una religión. Entonces el propósito de la última reforma en earchurchministry/edu es sacarnos del vocablo y de la repetiera, de las cosas que nosotros escuchamos, y básicamente hablar de los tabús, los cuales muchas veces pues no nos atrevemos a hablar, o de conceptos que no entendemos más allá. Nosotros somos personas religiosas porque practicamos una religión. Ahora, no hay nada malo con la palabra religión. Al contrario, el vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. La palabra religión simple y sencillamente significa ciertas actividades que ligan al hombre a Dios. Usted va a la iglesia, eso es una actividad, es una acción, ¿verdad que sí? Quiere decir que usted está haciendo un acto religioso, un culto, se lee la palabra, se canta, se ora. Eso es una religión. ¿Por qué? Porque se está haciendo una acción que nos está lidiando a Dios. Cuando usted ora, usted está haciendo un acto religioso. Cuando usted lee la palabra, usted está llevando a cabo un acto religioso. ¿Por qué? Porque usted está llevando a cabo una actividad que lo va a ligar a Dios. Ahora, hoy en día se ha conceptualizado la palabra religión y eso, el problema es que confundimos la palabra religión con la palabra legalismo.
Ahora, la palabra religión significa una actividad que nos liga a Dios. La palabra legalismo es un método de búsqueda de Dios a través de leyes legales, ¿verdad? A través de leyes. Y cuando nos referimos a leyes, estamos hablando específicamente de leyes sistemáticas de la ley de Moisés. Nosotros sí tenemos que seguir los 10 mandamientos y hay algunas ordenanzas que sabemos que tenemos que seguir ante la presencia de Dios, pero nosotros bajo ninguna circunstancia habremos de creer o pensar que yo puedo hacer algo para ganarme el favor de Dios, como guardar el sábado, que yo no coma puerco, eso me va a llevar al cielo. Eso es un tipo de religiosidad legalista. Cuando hablamos acerca de legalismo es a tomar reglas y elevarlas a puntos de vista de salvación. Y tenemos que tener cuidado con eso. La teología es el conocimiento acerca de Dios. O básicamente podemos resumirlo como la teología es el conocimiento acerca de Dios y su relación con los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el valor de la teología? El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Usted no puede ir por la vida enseñando lo que usted quiera. Usted no puede ir por la vida enseñando su opinión personal acerca de las cosas. Usted necesita una exposición autorizada y sistemática de la verdad. El valor que tiene la doctrina para nosotros como cristianos, como pastores, como evangelistas, como profetas, como maestros, apóstoles, ¿verdad? Y hablando a través de la historia, no presente, es que usted necesita que su mensaje esté autorizado por algo. ¿Y por qué va a estar autorizado su mensaje? Por un sistema de doctrina. Por un sistema de doctrina, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta ahora mismo cómo es posible que yo haya predicado tantos años y todavía yo no sepa cuál es nuestro sistema doctrinal. Y yo no estoy hablando de falda y pantalón, yo no estoy hablando de arete, yo no estoy hablando de eso. Eso se llama, esos son reglamentos de su iglesia local. Y vamos a cambiar nuestra manera de hablar también. Cuando hablamos acerca de doctrina, estamos hablando de nuestros fundamentos, los cuales autorizan nuestro mensaje y nos ligan a las verdades fundamentales. O no confundamos reglamento local de su iglesia, aunque pueda estar auspiciado por las escrituras, no es una doctrina. Y una doctrina es un punto de salvación. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter del cristiano. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido y asimismo creencias bien definidas forman también convicciones claras bien definidas. El problema, uno de los problemas más importantes y por qué tomé la decisión de comenzar ER Church Ministry /EDU es el problema de educación cristiana dentro de la iglesia que estamos teniendo. Ustedes como primer grupo van a ser los pilares de lo que se puede convertir este ministerio de enseñanza para que le enseñen a otros. El problema más grande que tenemos hoy en día es la falta de definición. O sea, ¿cuál es el problema de definición que tenemos hoy en día? Es que no estamos claros en lo que creemos. Si yo le pregunto a un pastor cuáles son nuestras doctrinas fundamentales y puntos de salvación, lamentablemente me van a dar una respuesta totalmente diferente que la que me puede dar el pastor de la iglesia de la esquina. Entonces eso es un problema, mi hermano, porque cuando hablamos acerca de puntos de salvación estamos hablando acerca de puntos doctrinales que todos tenemos que creer. Si alguno de nosotros no cree en esto, no tiene salvación. Quiere decir que yo no puedo elevar mi opinión personal a un punto de salvación o a un punto doctrinal. Entonces el propósito de esta clase es definir cuáles son los puntos importantes y los puntos de salvación. El conocimiento doctrinal protege del error. Y el error se puede ver dentro de dos ámbitos. Muchas veces en nuestras iglesias pentecostales, by the way, yo soy pentecostal, muchas veces el error en nuestras iglesias pentecostales es que al no conocer, al pueblo no conocer nuestra doctrina bien definida, le abrimos la puerta al error. Ahora bien, el error se ha catalogado como la apostasía. Usted creía algo hoy y mañana creen una cosa totalmente diferente. Eso es la apostasía, ¿verdad? Volverse atrás de sus creencias. Ahora bien, la apostasía bíblica es cuando usted creía alguna de estas doctrinas fundamentales y de momento mañana usted viene diciendo que el Espíritu Santo no existe.
Usted viene mañana y diciendo que Dios no es un Dios trino o que Dios no es un Dios de tres cabezas. Ese tipo de cosas, puntos de vista, testigo de Jehová, como que el Espíritu Santo es una energía, cuando sabemos que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Así que el conocimiento doctrinal protege del error al cristiano. Eh, eh, ¿Por qué se levantan profetas y profetizan dos o tres disparates en nuestra iglesia y la iglesia dice amén? Por falta de conocimiento doctrinal. El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. No importa la Biblia que usted se puede saber 20.000 historias bíblicas. Mi hija sabe más historias bíblicas que muchas personas que yo he conocido. Ahora, lo que mi hija todavía no tiene es la capacidad de espiritualizar la historia bíblica que sabe y de exponerla de tal manera que podamos tener un beneficio doctrinal. Entonces, no confunda el conocimiento bíblico con el conocimiento fundamental de la exposición doctrinal. Entonces eso es lo que queremos llegar ahora. Ahora bien, si hablamos acerca de la calificación doctrinal, recuerda, cuando utilizamos la palabra teología, estamos definiendo nuestra doctrina. Hay diferentes tipos de teología y las vamos a aprender en esta clase. La primera le podríamos llamar teología exegética. La teología exegética básicamente procura establecer el significado verdadero de las escrituras, la exégesis, la explicación, el significado verdadero. Ahora, hay dos tipos de exposición. Está la predicación expositiva y está la predicación espiritualizada. Durante la posición expositiva, usted va a coger y va a desarrollar un tema. Durante la posición exegética, usted va a tomar un tema y lo va a espiritualizar a modo de maestro. Lo vamos a desglosar, ¿verdad? La teología exegética procura establecer el significado verdadero de las escrituras. ¿A qué se refiere? ¿De qué Dios estaba hablando? ¿Cuál es su significado original? Tenemos que cuidarnos como predicadores de no espiritualizarlo todo. Hay cosas en la Biblia que no son para ser espiritualizadas. Usted tiene que leer el contexto, usted tiene que leer en qué proceso se estaba desarrollando la historia y a quién fue escrita la historia. Ciertamente la Biblia tiene 66 libros y son para la predicación, pero hay cosas que no pueden ser espiritualizadas dentro de la Biblia, simplemente son literales, como hay cosas que son espirituales y no son para un significado literal. La segunda teología es la teología histórica y esta investiga la historia y el desarrollo de la interpretación doctrinal. El próximo tipo de teología es la dogmática. Constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe. Doctrina, la teología dogmática. Cuando hablamos acerca de la teología dogmática, son todas esas cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento como cristianos y las cosas que nos van a ayudar a desarrollar una identidad cristiana, ¿verdad? La teología bíblica sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia. La teología bíblica habla de cómo la verdad progresa desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En la otra clase hablamos de cómo el plan de Dios con la humanidad fue progresivo. Dios no le dijo al hombre de un cantazo, por gracia soy salvo. No, para llegar al punto en el cual Dios explica la gracia al hombre, tuvo que llevarlo a un proceso progresivo a través de la ley hasta llegar a conocer el concepto de la gracia. La teología sistemática es la rama de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y al hombre. Ahora bien, el sistema de doctrina. ¿Qué sistema de doctrina vamos a aprender en esta clase? Hay diferentes tipos de puntos doctrinales y voy a mencionar algunos de ellos sin entrar en profundidad. El primero es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Trata de explicar la validez escritural de las escrituras. Por ejemplo, puntos que te ayudarán a defender la palabra. ¿Cómo yo sé que la palabra simplemente no es un libro escrito por hombre? Sí es escrito por hombre, pero anteriormente discutimos que fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y revelada por Dios. Las escrituras cuentan con alrededor de 40 escritores, un progreso de alrededor de 3.000 años de escritura. Esos escritores no se conocieron, sin embargo, y muchos de ellos no leyeron los libros de los otros,
hasta que se llegó el tiempo de la recopilación. Sin embargo, hay una narrativa desde Génesis a Apocalipsis que parece que la escribió la misma persona, y esto nos habla de que el Espíritu Santo que inspiró a Moisés es el mismo Espíritu Santo que le reveló el último libro de la Biblia, el Apocalipsis o la Revelación, a Juan alrededor del año 90 en la isla de Patmos. Eso le da validez escritural a la palabra del Señor. La doctrina de Dios es nuestra doctrina fundamental, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de la expiación, la doctrina de la salvación, la doctrina de la sanidad divina, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia y por último la doctrina de los acontecimientos postreros, como también se le llama escatología. Así que eso es un poco de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Básicamente es el prefacio, ¿verdad que sí? Estamos estudiando hoy desde la página 1 hasta la página 10. La semana que viene entramos a el capítulo 1. Así que Dios te bendiga. Procede al próximo video.